Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Mucho gusto, bueno, un placer pues, ser parte de este webinario que ha organizado la facultad y bueno, ojalá que les sea útil, ¿no? Dado que es de 30 minutos, yo me voy a apoyar en PowerPoint, ¿no? Porque bueno, se va a ser una manera de hacerlo más rápido, ¿no? La parte que me toca a mí hablar es sobre los vinos de altura de la quebrada de Humahuaca, cuáles son sus Hola, bases sí, me culturales estabas y la hablando. propuesta de extensión que hay para el desarrollo agrícola en la Sí, sí, ya lo quebrada de silencié. Humahuaca, ¿no? Bueno, dentro de un rato Dante Aramayo lo va a decir con precisión y capacidad técnica. Resulta que en la quebrada por muchos años se ha creído que el vino no daba, Sí, ya o terminó si la daba era de mala transmisión, está hablando el calidad. doctor. Era un mito que afortunadamente entre la facultad del INTA y los ¿Vos lo mismos estás viendo en productores han vivo? demostrado que la quebrada tiene las Ah, bueno. condiciones Salió bien el video, lo ideales para la compartí. ¿Vos producción lo de una estás uva viendo que da desde un vino de YouTube, ¿no una es gran cierto? calidad y que los productores tienen el talento para cultivarla y hacer el vino, puesto que se han hecho en la quebrada vinos familiares y de producción a pequeña escala de muy buena calidad, incluso ganando premios, que bueno, ya lo va a explicar Dante, ¿no? Y miran, Ahora, bueno, ¿cómo hace y uno para que nosotros hemos esto, que es bajado una lo más buena que pudimos posibilidad, en que es el, el vino de en el altura, YouTube y en el OBS. se concrete y para quién se concrete y de qué manera, ¿no? A mí lo primero que me gustaría hablar es un poco de cómo se construye el mercado del vino, de quién lo toma, ¿no? De quién lo demanda, el sector, segmento de mercado. El vino tiene una articulación Bueno, y no me clásica de diga una ahora, por ejemplo, pirámide lo que de está viendo vos acuerdo a en los video, el niveles de doctor está ingreso. presentando, Entonces está hay un compartiendo en sector, pantalla pequeño unos... sector con mucha plata que paga A ver, mucho, que es muy exigente, a ver, que mostrame. Cualquier consume cosita mucho el vino avisale para diferenciarse. De alguna manera el vino, como es de un distorsivo de la realidad de origen europeo, está muy vinculado a la monarquía, no está muy vinculado a las élites que podían acceder a él, mientras que el que no era Lo élite tengo no apagado. accedía. Entonces ahí hay traído desde Europa la idea que toma buen vino el rico. Entonces hay un segmento de mercado que incorpora el vino no solo por el gusto, sino porque con eso se diferencia. ¿Veis que yo me tomo un vino de 3.000 pesos? Ese segmento de mercado tiene la tendencia a que los ricos se venden entre sí, o sea, le gusta comprar en lugares de rico, con marketing de rico, con packaging de rico, con comunicación de sectores adinerados y para las élites, ¿no? Ese es un sector que es muy seguidor de la marca y muy seguidor de esas características. Hay un segmento intermedio, que es el del medio, un público que no paga tanto, que está muy orientado por la publicidad. Paga un poco, pide un poco de calidad y está muy orientado por la publicidad. La mayor inversión para instalar los vinos en estos segmentos son los de publicidad. Y después está la producción de vino masivo de bajo precio que exige cantidad en la producción de uva y grandes instalaciones para hacer gran volumen, y está la ganancia en el volumen, no en la poca cantidad. Ahora, ¿cuál es el problema de apuntar al sector de alta gama con plata y al del medio? Que eso tiene una trampa del embudo. ¿Cuál es la trampa del embudo? La marca. En el vino, una de las características que tiene es el que prueba un vino y le gusta, se fideliza. Siempre le gusta esas dos o tres marcas. Entonces ya no importa en realidad quién cultivó la uva, ya no importa si es un pequeño productor o un gran productor, lo que importa es seguir la marca. Entonces hay muchísima inversión por gran parte de los sectores de vitivinicultores que apuntan a ese segmento de mercado exigente del mundo, con mucha inversión en marca, financian partidos de polo, hacen grandes eventos, publicidades carísimas, porque lo importante es que en el cerebro del consumidor el vino que lo identifica como, que lo diferencia como elite, como rico, está vinculado a una marca. El problema es que una vez que se instala la marca, es muy difícil para alguien que no tenga espalda financiera bancar una campaña de marketing que logre entrar a ese segmento de mercado. Incluso hay alguna idea, ricos solo le pueden vender los ricos. O sea, el vino es cuestión de europeo y de nobleza o de monarca. Entonces, si no sos descendiente de europeo con aspiración a ser un monarca, no podés hacer el buen vino porque no le conoces los gustos, ¿no? Es un mito que hay en el pequeño productor y en el mito que hay en el gran productor que produce vino, ¿no? Esa es una trampa que a mí me parece que solo salen de ello aquellos productores que tienen mucha espalda y capacidad de hacer publicidad.
En la quebrada de Humahuaca hay unas cuantas bodegas que apuntan a este segmento de mercado. Un vino caro, de alta gama, con mucha publicidad, con los colores típicos de la monarquía, con un toque local, o sea, negro, dorado, plateado, púrpura, y algún cactus, un indiecito, un condorcito, algo que referencie, pero apuntando a ese segmento de mercado. Lo que ha pasado en Jujuy, que ha aparecido el turismo, que se convierte en una demanda muy interesante para el vino pequeño y no para la bodega grande que hace una gran inversión en marketing. Porque el turismo viene al patrimonio cultural y natural de la humanidad y quiere consumir lo local, quiere consumir un vino hecho por la cultura local, no hecho por un francés que invirtió en Jujuy, o un político o un porteño que invirtió en Jujuy. Quieras consumir un vino que tenga que ver con la cultura del lugar, o sea, que la produzca localmente, un vino familiar, un vino de escala artesanal, un vino que exprese lo que vino a ver, que es un patrimonio natural y cultural de la humanidad. Eso ha abierto un mercado muy interesante que estas 4 o 5 empresas que apuntan a la alta gama, porque ellos quieren ser élite, están aprovechando también de este sector de turismo porque deja un espacio sin cubrir el pequeño productor local. Este es el segmento del mercado, así se comporta a mi criterio el mercado del vino, con la trampa esta del embudo. Si se instala una marca que representa la quebrada de Humahuaca y el consumidor se acostumbra a esa marca y su cerebro ya la relaciona con el vino de élite, vamos a tener que venderle todo vino o uva a esa marca porque el propietario de la marca es el que accede al mercado, no el propietario, no el que produce el buen vino. El marketing en este caso es el que manda, ¿no? El que fideliza al cliente, el que atrapa el negocio. Aunque no sea que haga un buen vino y hasta puede no tener uva, como hay algunas bodegas en Argentina que ni siquiera tienen uva, compran vino y lo venden e invierten en marca. Claro, una de las dificultades que tenemos ahora con la pandemia es el turismo que está congelado, ¿no? La idea es meter la venta en internet, ¿no? Justo ayer tomábamos examen con Dante y había un chico que tenía la idea, por recibirse de agrónomo, de poner una empresa de venta por internet de los productos locales. Y ahí le sugeríamos, ¿por qué no te comunicas con los productores y vas haciendo articulando para poder vender el vino por internet? Porque yo calculo que en Jujuy en los últimos 10 años deben haber pasado más de 5 millones de turistas que están registrados en las páginas de los hoteles, o sea que ahí está la información para hacerles llegar la oferta, y es un segmento de mercado interesante para hacerles llegar a la quebrada cuando ellos no pueden vender en la quebrada, ¿no? Esto es respecto del segmento de mercado. Respecto de la identidad local, bueno, la quebrada de Humahuaca, desde el punto de vista histórico, es una zona de pasos y de mezclas. Es una conexión fácil entre el Alto, la Puna, de ahí al mar de Chile, toda la zona de valles. Entonces siempre ha sido un lugar donde ha pasado gente y se ha quedado gente. Entonces tiene una permanente mezcla cultural y una dinámica cultural que lo hace una sociedad poco estable, con altos conflictos, como los hippies de Tilcara, como los nuevos hoteles de Purmamarca, pero esto es parte de la historia de la quebrada de Humahuaca, que son sociedades que están siempre enriquecidas y hostilizadas por gente de afuera que viene y se queda. Entonces eso hace que siempre la sociedad se esté reacomodando, viendo qué hace, cómo zafa, cómo incorpora nueva gente con nuevas ideas, ¿no? Una de las características que tiene la quebrada de Humahuaca es que hay mucho pequeño productor con una gran fragmentación de la tierra, que esto dificulta la idea de una gran bodega con muchas hectáreas, o dificulta o complica la idea de echar al pequeño productor de la tierra para que lo compre uno de estos grandes bodegueros que apuntan al modelo de bodega boutique, ¿no? Aquí yo voy a decir algo muy polémico. Yo creo que el modelo de desarrollo y de extensión rural que hay que proponer en la quebrada es por las familias, porque hay un cierto individualismo familiar, digamos, ¿no? A mi criterio, en la quebrada de Humahuaca, en la Puna, las ideas de cooperación de raíz europea, como lo son la cooperativa, la comunidad indígena, la asociación de productores y hasta el mismo municipio, son formas de organizarse europeas donde la familia no interviene. A mi gusto, en la quebrada de Humahuaca y en la Puna, la familia es muy fuerte, ha resistido el debate del individualismo, ha absorbido el individualismo, y en el caso de esta producción, que es una producción intergeneracional, porque dura más de la vida de una persona, a mí me parece que el enfoque no es
a través de individuo, de pequeño productor, ni de campesino indígena, ni de cooperativa, ni de asociación, ni de comunidad. Es de familia, ¿no? Es de familia productora. Esta familia productora tiene un problema también complicado, que es su cultura de trabajo. La base del ingreso del pequeño productor quebradeño, básicamente, la verdura, el fresco, la flor, o sea, son cultivos de corto plazo, con mercados muy inestables, con demandas inelásticas, que si vos le pegás y el resto no, ganas mucha plata. Si todo le pegan y hay sobreproducción, se vende muy barato. Entonces, el agricultor, el productor que está acostumbrado a ciclos cortos, es medio que tiene como una cosa de timba. O sea, le gusta apostar, le gusta a ver si me va bien. En el corto plazo, arriesgo mucho, pero puedo ganar mucho y puedo pagar o puedo perder mucho. Entonces, le gusta esa forma de empezar todos los años y ya tiene incorporado en sus hábitos, en su forma de pensar, esa manera de trabajar. Digamos, para los economistas agrarios, la agricultura tiene lo que llamamos el triple riesgo. Primero, el riesgo de que el clima no te dañe, que el clima te acompañe. Después, el riesgo de la parte productiva, de la parte tecnológica, de la parte de manejo, que esté bien hecho, que le gane a los bichos, a la microbiología, que compitas con la naturaleza. Y después se ha pasado el clima y la competencia con la naturaleza, con el manejo, hay que ver si lo podés vender. Entonces el productor tiene un triple riesgo, es muy arriesgada. Y cuando encuentro una pequeña combinación que le solucione ese triple riesgo, como es la verdura en la quebrada de Humahuaca, el pequeño productor prefiere mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. No cambia fácil, menos aún con un cultivo de largo plazo, que no es tanta timba, no es que me arriesgo mucho, gano mucho, pierdo mucho, es un horizonte más estable, el producto se puede guardar y no se pasa. Tiene que cambiarle bastante la forma de entender la producción y de encarar la producción, porque además al vino lo puede producir en su casa, agregarle valor y venderlo directamente al productor. Entonces ahí hay una cultura de trabajo que hay que ampliar y modificar, o desarrollar procesos de transición. O sea, que vayan acompañando a la verdura con un poco de vino, y en la medida que el vino va ganando espacio económico en su ecuación, irlo abandonando, ¿no? O sea, ahí hay un problema de cultura de trabajo que hay que tenerla en cuenta en una propuesta de extensión y en una propuesta de desarrollo rural. Y después tiene una debilidad financiera, que es lo que no tienen los sectores de élite, y que bueno, que tenés que invertir unos 4 o 5 años y poner plata, trabajar, hasta que vuelva algún ingreso, ¿no? Bueno, eso no tienen condiciones, a menos que se mete el Estado y haga una propuesta que respalde la inversión inicial y dé un crédito con mucho plazo de gracia en varios años. El problema del pequeño productor es que, aunque vea el negocio, lo quiera hacer, no tiene la espalda financiera como para invertir ahora, para empezar a recuperar dentro de 3 años. No puede armar la bicicletita, ¿no? Una vez que arme la bicicletita, ya todo el resto funciona, pero ahí hay una debilidad financiera muy complicada, que hay que pensar en procesos de transición lentos, que son complejos, porque si se dedican a la verdura y ponen la uva como marginal, no le prestan atención a la uva, más si es subsidiada, no la ven directamente, pero hay que resolver estos desafíos que nos propone las características de los productores, su cultura de trabajo y su cultura asociativa, ¿no? Yo en esto apostaría por lo familiar. Bueno, y ahora uno dice, bárbaro, ¿y qué propuesta de desarrollo rural? Ya sabemos que el vino es bueno, ya sabemos que es de alta calidad, ya sabemos que hay un turista que lo demanda, que se lo puede vender por internet al mismo sector que demanda, además de vino, cultura y naturaleza. Ya hay demanda, ya hay segmento de mercado, el producto está ahí. Bueno, ahora, ¿cómo logramos ofrecer ese producto a esa demanda, ¿no? ¿Cómo sigue la historia? Una opción es esta: Cafayate, Mendoza, San Juan, Jujuy, ¿no? Con nombres en inglés, y Mendoza de nuevo. El esquema bodega boutique, que es una gran propiedad de tierra de un inversor que contrata locales, que hace un restaurante y un hotel a donde va el turista, consume el vino, pero ¿qué tiene? No es producto de propietario, son inversores o son propietarios que ya tienen mucha plata y que hacen trabajar a otra gente, con grandes extensiones de producción, con una boutique para ofrecer su vino, como la foto que están ahí. Esa es una idea
es una idea de desarrollo vitivinícola que la llevaron adelante en San Juan, en Mendoza y en Cafayate, y que ahora están viendo cómo retroceder y cómo volver atrás, porque al final beneficia unas cuantas bodegas, no produce redistribución de la riqueza, concentra la tierra, e instalan su nombre como representante de la zona y se apropian del segmento de mercado, ¿no? O sea, una vez que la quebrada de Humahuaca avance hasta este esquema de bodega boutique, que ahí le puse una foto de una bodega de Jujuy que tiene esa estrategia, ¿no? Que le falta crecer en expansión de tierra, porque tiene los recursos, tiene el producto, encontró el segmento, está yendo para ahí. Si dejamos a libre mercado, es muy probable que la quebrada de Humahuaca en 20 años sea como Cafayate, una de estas casas muy bonitas de un propietario que uno no sabe dónde vive, que la gente que antes vivía en la zona ahora esté atendiendo las mesas de ese restaurante, con unas varias cantidades, 50, 100 hectáreas de producción de vid de calidad en una sola bodega, y que esa bodega sea la cara que exprese la quebrada de Humahuaca, como son estas grandes bodegas las que expresan Salta, la ruta del vino de Mendoza y la ruta del vino de Cafayate. En ambas, si uno va a hacer la ruta del vino, te llevan uno de estos lugares bonitos, a esta super boutique, estos lugares súper finos, muy parecidos. Yo le decía que esto tiene que ver con la realeza, ¿no? La de la izquierda, blanca arriba, con la realeza española, ¿no? Y las otras con la realeza francesa, ¿no? El de abajo a la izquierda, el segundo, muy parecido a un castillo francés, ¿no? Porque ese es el origen y el segmento de mercado que le gusta eso, demanda eso, ¿no? Parecerse un rey, ¿no? Burgueses desesperados por dejar nuestro origen y parecemos a la monarquía que hemos destituido, ¿no? Entonces ese es un camino que a mi criterio se va a dar naturalmente si no interviene el Estado, si no intervenimos la universidad, si no intervienen los pequeños productores. Porque, bueno, le va a ir yendo mal en la economía a los pequeños productores, van a ir arrendando y, bueno, como dicen los chinos, padre arrienda, hijo, tienen que arrendar la primera generación y la segunda generación van a comprar la tierra. Pero dentro de 20 años, la quebrada, en vez de ser una diversidad de varios cientos, casi 1000 o más de 1000 de pequeños productores, vamos a ver unas 10 o 20 bodegas que han desarrollado su cultivo por todos lados y tienen un hotel o un restaurante como lo que estamos viendo ahí, financiando equipos de polo, modelos de nivel internacional y todas esas cosas, ¿no? El otro modelo, como puede seguir esta historia, es este. Produciendo en la casa, desde la modificación que hizo el Instituto de Vitivinicultura en la gestión previa a Macri, se permiten por ley hacer vino a nivel familiar y a nivel artesanal, que ya lo van a explicar los bromatólogos en detalle. ¿Qué significa? Que un pequeño productor de un cuarto de hectárea, de media hectárea, puede hacer su vino legal, bien hecho, con una inversión muy baja y meterlo en el mercado, ¿no? Esa es una foto de acá de Jujuy, trabajando con los pequeños productores para aprender a hacer este vino. Esto es en España, este esquema de pequeños productores ofreciendo cada uno en su finca su vino, no es tampoco un invento nuestro. Portugal en toda la Alfama tiene este esquema, el sur de España tiene este esquema, toda la costa que da al Adriático de Italia, cada finquita tiene un tipo de vino con un tipo de queso y son todas pequeñas producciones que te atiende la familia con un vino de altísima calidad, que hay con un alto agregado de valor. O sea, uno no entra a una bodega boutique que te atiende un lugareño que es el empleado, que tiene cientos de hectáreas en una especie de castillo francés o español, sino que entra a la casa de la gente, donde hacen el vino con la familia, comer los productos de su mesa y tomar un vino de excelente calidad y además te llevas uno para regalar o de recuerdo, ¿no? Este esquema, muy distinto al anterior, por las limitaciones que a mi criterio tiene el pequeño productor en la quebrada, es muy difícil que salga adelante si no tiene una decisión política, ¿no?, de que el Estado se meta y proponga una propuesta, una idea de desarrollo rural. Porque si dejamos al libre mercado, va a ganar el más competitivo, que es la bodega boutique, ¿no? Sin duda, ese va a ser el camino en el mediano a largo plazo de la quebrada, porque es muy probable que la demanda de vino siga el coronavirus o no, se mantiene, incluso se ha aumentado el consumo de vino, o sea que es un producto que es esencial, aunque parezca extraño,
no estamos tomando menos vino con el virus, estamos tomando más. O sea que es muy probable que al haber más demanda haya más presión para avanzar de estas 5 o 6 bodegas boutique que tienen la idea de la alta gama y repetir el fenómeno de Cafayate, de Mendoza y de San Juan, empiecen a hacer presiones sobre el pequeño productor para que abandone las tierras, ¿no? Esto significa que a los hijos no les guste más la tierra, que pierdan la cultura de trabajo, que se quieran venir a la ciudad, que nadie pueda trabajar, que no sea altamente rentable la finca. Entonces se van creando las condiciones para que libere la tierra al mercado. Esas liberaciones de las tierras al mercado en lugares con pequeños productores son muy difíciles de hacer, sobre todo cuando hay una cultura como la nuestra tan apegada a la tierra, tan enamorada de su propio terruño. Entonces, si no hay una propuesta de desarrollo rural desde el Estado que busque la familia, el turismo como segmento de mercado, el vino familiar de alta gama vendido en la puerta de la finca o vendido a través de la internet, pero que exprese la identidad de la quebrada, lo más probable es que terminemos con bodegas de estas grandes. Para colmo, hay un estilo de que algunas veces los políticos, los excedentes que hacen lo invierten también en bodegas boutique, como una forma de inversión hacia el futuro, ¿no? Entonces las bodegas boutique no solo tienen inversores extranjeros que les sobra la plata, tienen inversores locales que les sobra la plata, y a veces se meten los sectores políticos a invertir, con lo cual es proclive el Estado a defender el esquema empresarial, más que el esquema de desarrollo familiar con pequeña producción. Bueno, hasta ahí más o menos ha llegado, no sé cómo estoy de tiempo, Nati, yo creo que más o menos estoy bien, ¿no? Así que ahora lo dejo a Dante. Está ¿no? bien, Raúl, está bien, estás a tiempo. Bárbaro. Entonces, Dante, te dejo que sigas vos. Perfecto. Raúl, cerra su presentación. Sí. Bien. Buenas tardes. El doctor Lloveta ya elaboró, analizó parte de los ítems que configura el esquema de estas presentaciones, que ahora van a aparecer en pantalla. Bueno, ese era el título original y nos quedaríamos en la segunda diapositiva, donde está el esquema de la general de las presentaciones, los temas que se van a abarcar, que ya han empezado a desarrollarse. Lo que intentamos en estos 3 días es describir una historia que viene de larga data. Hay bodegas de la edad de piedra, de hace 6.000, otros dicen 8.000 años. Hay varios países que se disputan ser la cuna del vino, entre ellos está Georgia, Armenia, Turquía, Irán, porque hay en esa región restos arqueológicos de miles de años que señalan que ya se hacía vino en épocas muy remotas. Ahora, esa larga historia se fue llevando la viticultura cada vez más hacia Occidente. Después se llegó a la cuenca del Mediterráneo. Después los europeos, cuando descubrieron América, trajeron para aquí las vides y se extendió el cultivo a distintos ámbitos geográficos, y el que a nosotros nos interesa, que es la quebrada de Humahuaca, es una lengua de tierra que está a la par del Río Grande. Son unos 60 y pico de kilómetros entre Tumbaya y Humahuaca, con algunas quebradas subsidiarias, como la de Purmamarca, la de Ocumazo,
la de Yacoraite, donde también se está realizando el cultivo de vid para vino. Ese sería el ámbito geográfico. Ese ámbito geográfico, como ocurrió en todo el mundo, en realidad cuando el vino se fue difundiendo, adquiere localmente características particulares debido a su ambiente, debido a la cultura local, que le dan características distintivas y genera una gran riqueza de vino. El que se dedica a conocer vinos de distintos lugares empieza y no sabe nunca cuándo va a terminar de conocer por la grandísima variabilidad que hay en la oferta. Hay vinos que se ofrecen siguiendo, aprovechando las condiciones ambientales particulares de cada lugar, que generan vinos con características especiales. Y a eso se suma las distintas propuestas técnicas para el manejo de la producción, la elaboración del vino, que también le confiere características especiales al vino. Entonces, lo que es interesante para nosotros, para la quebrada de Humahuaca, es tener en claro la conciencia de cuáles son esas características diferenciales que tenemos que desarrollar para poder aprovechar ese negocio del que hablaba el doctor Lloveta, y de esa manera, siendo conscientes de nuestras condiciones, podemos avanzar en definir la calidad de nuestros vinos para poder participar del mercado desde una posición firme. En ese sentido, podemos ver que en cuanto al ámbito geográfico de la quebrada, hay un gradiente térmico significativo, que ya lo va a analizar más adelante el profesor Hurtado, pero que hace que los vinos que se obtengan en Tumbaya, por ejemplo, van a tener características distintas a las que se están produciendo a la mitad de la quebrada o al extremo norte. Siendo tan chico el ámbito geográfico, hay mucha variación ambiental. Y esa variación ambiental, que en el esquema de la vitivinicultura se conoce como terruño, que en este último tiempo ha avanzado mucho en eso de definir las diferencias de los vinos en base a las diferencias de las condiciones ambientales y del manejo que se utilizó para producirlo. Entonces, el trabajo que nos queda a nosotros, como técnicos, como organismos de investigación, al servicio de los productores, es definir esos terruños, cuantificar lo más que se pueda, definir hasta dónde nos conviene hacer vinos blancos, a dónde nos conviene hacer vinos tintos, qué variedades. Las variedades de uva que se cultivan en el mundo son enormes, dicen que hay más de 5.000, y muchas de esas están adaptadas a condiciones parecidas a las nuestras. Mañana va a haber una charla donde gente de la carrera de bromatología va a hablar sobre las características de la uva criolla que existe en toda la quebrada, traída por los españoles en su momento, en la época de la colonia, y que han subsistido en el cultivo
a pequeña escala en toda la quebrada. Entonces, definiendo esas características, podemos estar en condiciones de proponer un esquema de desarrollo productivo que mejore los ingresos actuales, basados solamente en la horticultura, incorporando el cultivo de la vid, que tiene características para su manejo y sobre todo de la producción, que tiene toda esa raigambre histórica, toda esa tradición que lo hace deseable, y además tiene el interés de los consumidores. La matriz productiva de la quebrada entendemos que tiene que incorporar la idea de valor agregado. Además del vino, el valor agregado se tendría que dar en otros cultivos. Habría que pensar por ejemplo, en producción, en el uso de las manzanas, que se cultivan en toda la quebrada, las peras, para la obtención de sidra. O sea, todo aquello que genere un producto que tiene valor agregado y que pierde su condición de perecedero, quitándole la urgencia de la venta, que es el caso de la producción en fresco, que suele no ser muy satisfactoria para quien produce, quedando las mejores ganancias para quienes comercializan esa producción. Entonces, en ese sentido, de profundizar las características ambientales, que a la vez se acomoden a las condiciones del mercado en cuanto a su demanda, y se acomoden esos distintos ambientes que hay que definir, detectar con más claridad en la quebrada, va asociado el tema varietal. Las variedades se vienen desarrollando desde hace siglos y tienen una mejor expresión cuando encuentra un terruño que la acompaña en su exigencia. Entonces, trabajos de investigación que conduzcan a la definición de las mejores variedades para los distintos lugares son completamente necesarios. Otra cosa que hay que desarrollar, paralelamente al desarrollo del conocimiento de las variedades disponibles y útiles para cada ambiente de la quebrada, está el tema del desarrollo de las prácticas de manejo. Sabemos que las variaciones ambientales generan una variación también en las técnicas de manejo. O sea, hay que desarrollar técnicas de manejo del suelo, técnicas de control de plagas y enfermedades, de la fertilidad, del uso del agua, que vayan generando un ajuste cada vez más fino a las condiciones ambientales variantes que se encuentran en la quebrada de Humahuaca. Y principalmente esas variantes se dan, como ya van a ver a continuación, esas variantes uno las puede tipificar de sur a norte, es decir, van cambiando de sur a norte. Cuando uno va aumentando el nivel sobre el mar del terreno, van modificándose esas características ambientales. Después, en todo el mundo, donde se desarrolló la vitivinicultura, hubo, a la par que el crecimiento en cuanto a conocimiento del manejo agronómico
del cultivo, también tiene que desarrollarse criterios propios de manejo del proceso de elaboración del vino. Hay múltiples aspectos del proceso de elaboración del vino que se van a considerar entre jueves y viernes, que tienen matices particulares y contribuyen claramente a definir la calidad de los vinos, generando un ambiente rico que puede ser atractivo para gente diversa, porque cuando uno prueba un vino y dice, bueno, yo ya probé los vinos de la Quebrada, se equivoca porque hay muchas posibilidades y si uno se dedica a tratar de conocerlo a todo, va a tardar bastante en hacer una recorrida general. Eso también tiene que ver, esto que estamos diciendo, tiene que ver con la tipología de productores. El incorporar la vitivinicultura a el esquema productivo de un agricultor minifundista de la Quebrada, cambia su mentalidad, lo obliga a pensar en otros términos el manejo de su finca, porque el manejo del cultivo es distinto del manejo al que él está acostumbrado, que es la hortaliza. Entonces, eso cambia también el esquema de manejo del productor. Y eso es un proceso que las instituciones oficiales tienen que acompañar para que los resultados sean buenos. Por suerte se parte de un interés inicial del productor que está anclado en toda esa historia que comentaba al principio, que es milenaria, traída aquí por la colonización europea, y que a la par que esas características de pensar que trajeron la colonización, también le agregó una visión propia, como en todo, como en el arte, como en la conformación, en el funcionamiento de la sociedad. En realidad, nuestra población tiene un componente europeo y a la vez tiene un componente local que es muy fuerte y muy rico y muy variado, y eso se incorpora como valor a la producción del vino y que tiene utilidad desde el punto de vista de la estrategia comercial. Cuando uno define claramente eso, esas cuestiones culturales, esas cuestiones ambientales, esa adaptación de las variedades europeas o no a las condiciones locales, tiende a armar un esquema de presentación del producto que es variado, rico, con matices muy variados y que lo hace muy atractivo desde el punto de vista comercial. Bueno, creo que la parte de comercialización ya la desarrolló el doctor Lloveta, ya la analizó por lo menos con titulares, así que yo dejaría a la audiencia el espacio para que si quiere comentar algo, preguntar algo, aprovechar la ventaja de este tipo de reuniones para participar también con su opinión o con alguna pregunta.
Bien. A los que están participando les pedimos que si todavía no han escrito algunas preguntas, puedan hacerlo ahora para que podamos transmitirle al ingeniero, ¿sí? Ahí le doy el tiempo a Javi, él va a estar... Bien. Sí, hay algunas preguntas, profe. Bueno, quería comentarle que hay espectadores de Mendoza, de la Universidad Nacional del Chilecito, de la UNDELAR, de Montevideo, Uruguay, de Córdoba, de Tilcara, de La Quebrada. Bueno, la pregunta, que casi son parecidas, pero voy a aunarla a un resumen. Dice, ¿qué material genético o variedad o cultivar hay en la zona y qué eso le permitiría distinguirse de las demás? Y si tiene alguna denominación de origen. No sé qué, profe, esa sería una pregunta. Sí, está claro. Está claro. No hay ninguna denominación de origen, lo que sí hay es una indicación geográfica aprobada por el Instituto de Vitivinicultura, que no tiene el mismo rango que la denominación de origen, pero sí permite poner en la etiqueta una identificación que la separa del resto de los vinos y indicándolo como producto de la quebrada de Humahuaca. Con respecto a las variedades, lo que podemos decir es que la que predomina en la mayor cantidad de productores es el Malbec. El Malbec que va acompañado por otras variedades como Syrah o Tanat en algunos casos, que suelen usarse en combinación con base mayoritaria de Malbec. Y lo que permitiría diferenciarlo, tal vez, nada más que eso es motivo de investigación y prueba, es ver en qué medida podemos generar variedades criollas, vinos a partir de variedades criollas. Hay algunos ejemplos de gente que se anima a hacer vino con variedades criollas. La criolla chica, que es la vieja listán prieto que trajeron los españoles, que produce un vino de muy alta calidad, muy aromático, con muy buen color, por ejemplo, como ejemplo. Y sobre eso habría toda una línea de investigación que permitiría desarrollar ese tema. Tengo entendido que el día viernes hay un ciclo de charlas también, otro webinar, empieza y termina a fines de septiembre, hecho por el INTA de Mendoza, organizado desde el INTA de Mendoza, donde se reúne la opinión sobre las variedades criollas, no solo de Argentina, sino de Latinoamérica, y donde se va a buscar aprovechar las características de esas variedades para generar vinos diferentes, distintivos de las zonas. O sea que, en síntesis, el tema de la varietal está recién empezando. Lo que más se conoce, el Malbec reacciona bien a distintos ambientes, se producen buenos vinos, por eso es el más buscado, el más usado. Pero hay experimentos, hay gente que tiene, por ejemplo, en Tumbaya Grande hay una persona que cultiva Cabernet Franc, por una cuestión fortuita, él apareció con esas plantas, porque fue a comprar al vivero Malbec y le dijeron, se acabó el Malbec, tenemos Cabernet Franc, y bueno, se las trajo y las plantó, y con eso hacen muy buen vino. O sea que el desarrollo del conocimiento de variedades, de portainjertos, que nosotros tenemos está recién empezando. Estas son las primeras plantaciones con las pautas actuales de manejo, están apareciendo en la zona. Entonces
ese conocimiento se va enriqueciendo lentamente. Bien. Hay otra pregunta más, ingeniero. Sí. ¿Cuántos años durarían los ensayos para determinar una variedad en la quebrada y que a su vez tenga éxito? Una pregunta de... Bueno, en fruticultura siempre es una cuestión de paciencia. Cuando aparece una variedad nueva, necesita varios años para su validación como cultivo alternativo. Tiene que demostrar buena adaptación y eso no se ve en un solo año. Tiene que demostrar que da características particulares al producto, que el producto tiene características particulares, que esas características son estables, que se producen de forma más o menos regular. O sea que no es fácil. Yo creo que así como la viticultura tiene una trayectoria de milenios, aquí empezó en la época de la colonia, pero sin estar orientada concretamente a la producción de vino para el mercado. Aquí, en la quebrada de Humahuaca, la gente que sabía de vid era porque se iba a trabajar como empleado en las bodegas que existían en la época de la colonia en el sur de Bolivia. Entonces venían con plantas, venían con vino, y por eso es que la idea del vino está tan arraigada en la quebrada de Humahuaca, porque es de vieja data. Lo que no es de vieja data es la elaboración del vino con fines comerciales. En la quebrada siempre hubo gente que hacía muy pequeñas cantidades para consumo propio, y hace un tiempo empezaron a aparecer la gente que realmente se animó a intentar el cultivo a nivel comercial con fines de participar del mercado. Entonces, en definitiva, el tema varietal es así, en toda la fruticultura es así de lento el proceso, pero como quien dice, la cosa se hace sobre la marcha. Uno cuando se casa no sabe cómo ser marido, no sabe cómo ser padre después, y sin embargo tiene que serlo. Y va aprendiendo sobre la marcha, va experimentando, ocurren cosas fortuitas como este señor que hizo un ensayo con Cabernet Franc porque no encontró lo que él buscaba y que terminó resultando exitoso. También hay gente que deliberadamente, conscientemente, está probando distintas variedades. Se arma una base de lo que ya se sabe y se pone unas cuantas líneas para chequear a ver cuál es el comportamiento de esas variedades como alternativa posible. Bien. Hay otra preguntita Sí. para profe. ¿Cuáles son los planes o estrategias que tiene la facultad para impulsar a productores de la quebrada? ¿Ya hay algunas experiencias? Claro, sí, nosotros tenemos experiencias de por lo menos 12 años, 13 años, acompañando a una asociación de productores que se llama la Asociación de Productores Vitivinícolas de la Quebrada de Humahuaca, que era una asociación que estaba formada y mantenía hasta su personería jurídica y hacían reuniones en base solamente a la idea de hacer vino. O sea, durante años esa asociación vinculó a la gente en encuentros anuales o semestrales para hablar de hacer vino. Y cuando, antes que llegue la facultad a participar de esos encuentros, ya hubo un intento de un organismo nacional que ahora ya desapareció, que se llamaba Programa Social Agropecuario, que empezó a desarrollar la idea de hacer concretamente
plantaciones y vino siguiendo ciertas pautas de manejo. Pero lamentablemente esa política se discontinuó por esa idea que se instaló de que no era cierto de que se pudiera hacer vino en la quebrada. Después apareció la facultad, hace como 12, 13 años, como decía, y donde después de participar de reuniones, empezamos a concretar plantaciones. Con ayuda de la Nación se propició la instalación de plantaciones pequeñas para pequeños productores, que algunas de esas siguen funcionando y son los que en este momento están vendiendo vino y están desarrollando una cultura de manejo de las plantaciones basada en pautas locales, por ejemplo, la colaboración entre vecinos, entre amigos. Yo he participado de reuniones, por ejemplo, para hacer la cosecha y el primer paso de elaboración del vino. Es una fiesta comunitaria en la que el dueño de casa invita a la comida, los asistentes traen bebidas, traen herramientas, traen cajones, traen tachos, traen químicos, levaduras, para ayudarle al dueño. Se trabaja durante toda la mañana, se deja iniciado el vino y se corona todo con un almuerzo donde todos participan y el dueño se queda como responsable de cuidar el vino en su proceso de elaboración. Eso también nos funcionó con otras cosas que requieran, como el tema de la poda, hacer encuentros de vecinos para realizar la poda anual, o en una ocasión muy venturosa que participamos el año pasado, que trasladamos una plantación que tenía como 8 años instalada en el lugar, la cambiamos de lugar con ayuda de gente que vino espontáneamente a trabajar, a ayudar y a enriquecer su visión de cómo hacer las tareas del campo en ese mismo estilo. O sea que esa evolución del pensamiento del productor respecto al vino ya empezó y se está continuando, y en la actualidad hay gente que ya lo hace como parte de su vida normal. Ahora con el tema del COVID nosotros tuvimos que suspender las visitas, participar de eso, y yo recibí varias invitaciones por teléfono, porque la gente local igualmente se junta, le ayuda al dueño de casa, cosechan, elaboran, inician el proceso de elaboración del vino, y en ese estilo de colaboración espontánea entre amigos. Y eso yo creo que le da un valor muy grande que hay que destacar al momento de vender. Bien. Yo creo que ya estamos, una preguntita más y ya estamos. Profe, preguntan, ¿qué superficie maneja los pequeños productores de la quebrada? Y si están trabajando en conjunto con el INTA en el tema vid. El INTA y la Secretaría de la Agricultura Familiar, en mucho menor medida la provincia, han sido nuestros colaboradores permanentes. Hacíamos comisiones en la época en que se podía, hacíamos comisiones donde participábamos de las distintas instituciones e íbamos a estos eventos, íbamos a las reuniones de la asociación para planificar cosas. O sea que esas instituciones sí participaron y fueron de ayuda importante. Bien, ingeniero. Pasamos al siguiente disertante, el ingeniero Rafael Hurtado. Buenas tardes. Gracias a usted, ingeniero. Tiene la palabra, ingeniero Rafael Hurtado. Gracias. ¿Se puede ver?
Sí, Rafa, se ve clarito. ¿Sí? Sí. Bueno, lo que tratamos acá de hacer es una caracterización agroclimática de la quebrada de Humahuaca. Desgraciadamente no disponemos de muchos datos en superficie, pero sí hemos tratado de conseguir a partir de datos de satélite. La característica fundamental de los vinos que se realizan en la Argentina es que se realizan en la región, de acuerdo a las clasificaciones climáticas que existen, en las regiones más áridas del país, ¿sí? Que es muy distinto a regiones con sequía, ¿no? Acá, dentro de la clasificación climática de Köppen, la mayoría de la producción se encuentra dentro de los climas que se denominan B. ¿Qué significan estos climas B? O sea que tienen deficiencias hídricas. Rafa, disculpa, te interrumpo un ratito. ¿Podrías agrandar la presentación? Ahí ya te digo. La copita, ingeniero. Ahí está. ¿Está? A ver. Se ve oscuro. No, no se ve. A ver. Está demorando. Ahí. Ahí, se cortó. A ver, baja un poquito, Rafa. Sí. Hay fíjate acá en la esquina izquierda, hay como una formita de copa. Sí. Ahí. A la derecha del ingeniero. A la izquierda, sí. Hay una formita de copa. Sí, la presentación. Ahí. ¿Ese? Sí. ¿Se ve? Debe ser algo de la configuración. No, no se ve. Bueno, déjalo en tamaño chico nomás. Perdón. Ahí. No hay problema, igual se lee bien. Como les contaba, de acuerdo a la clasificación climática, la mayoría de los cultivos estaban en estos climas que describí, climas B. Jujuy tiene una diferencia de latitud que no supera los 3 grados, lo que hace también y la región en estudio todavía es mucho más chica, por lo tanto, la variación de la radiación y la heliofanía o la cantidad de luz va a ser bastante poca, pero interesante para ir definiendo los distintos lugares. Si mostramos específicamente ya la quebrada de Humahuaca, ahora sí. Yo marqué acá, marcamos algunos lugares donde se está haciendo BID, que la parte con menor latitud, más cercana a Humahuaca, para la gente que conoce más esta localidad, es Moya, pero a la vez es el lugar más alto, y la parte más cercana a la ciudad de Jujuy es Tumbaya Grande. La diferencia de latitud es solamente de 39 minutos. Es, como dijo el ingeniero Dante, aproximadamente unos 65 kilómetros, lo que hace que tengamos una variación de radiación astronómica. Ojo que cuando hablo de radiación astronómica estoy hablando de radiación sin considerar la atmósfera, que varía muy poco para el solsticio de verano, ¿sí? Un poquito más para el solsticio de invierno, la cantidad de radiación en megajoule. Y menos aún en esta área que estamos describiendo. Con respecto a la duración del día también, pero sin considerar la nubosidad, a eso le llamamos heliofanía astronómica. Ahora vamos a mostrar lo que es lo que realmente llega al suelo. Tenemos una diferencia para el solsticio de verano de 11 minutos nada más de horas de
de luz, versus el solsticio de invierno de 6 minutos en este lugar. Lo que hace es que el goce de radiación que tengamos en esta región es bastante importante en estas unidades, ¿no? En kilowatt por hora por metros cuadrados, y esta es la variación que hemos encontrado tanto para el extremo, en este caso es Humahuaca, y el otro es Tumbayay, que tienen esta variación desde octubre a marzo. ¿Y por qué he puesto de octubre a marzo? Porque es la época en donde es más conveniente esa cantidad de radiación. Hemos hecho eso porque es importante esto desde que empieza a brotar hasta que madura la fruta. Si vemos la cantidad de heliofanía que tiene esta región, le cuesta pasar, vamos a ver que la menor cantidad la va a tener en el mes de junio, la mayor en el mes de octubre, con 10 horas, o sea, hay una variación aproximadamente de 3 horas entre estas dos regiones, y la heliofanía anual, el valor anual medio, ¿sí?, está entre estos valores aproximadamente. Acá abajo entre 7,5 aproximadamente y 9,5 de toda esta región. Lo que implica que tenemos, desde el punto de vista de la variación de la latitud, es bastante poca, decía de 39 minutos, en esos 65 kilómetros que tenemos, pero que la cantidad de instantánea de energía que llega en nuestra región es mucho más alta que la que llega en latitudes mayores, como por ejemplo el Alto Valle. ¿Por qué? Porque ahí va a llegar con mayor inclinación el ángulo, a pesar de que tenga mayor cantidad de horas de luz, va a llegar con mayor inclinación. Instantáneamente, entonces, la incidencia de los rayos solares es mucho mayor en esta región. La variación de horas de luz, como les dije, es aproximadamente 11 minutos en el solsticio de verano. En la quebrada es mucho menor. Y por supuesto que tanto la radiación como las horas de luz van a variar de acuerdo a cómo va a estar expuesta la producción, la exposición de la producción, cómo va a estar orientada la misma. La mejor cantidad o la mayor cantidad de radiación, la cantidad de energía, la va a disponer aquella que esté orientada hacia el oeste, o sea, hacia la margen izquierda del Río Grande. Además, no pasa tan fácil, toda la región, en cuanto a la radiación media anual, supera los 2.200 kWh. Y la cantidad de horas de luz en promedio en la etapa, de acuerdo a la bibliografía, de donde mayor necesita entre octubre a marzo, es más de 1.500 horas de luz. Por supuesto, es importantísima, una está ligada a la otra, la radiación y la cantidad de luz. La radiación va a tener muchísima importancia desde el punto de vista que tiene influencia en la síntesis de compuestos que le van a dar calidad a la uva y por supuesto al vino. Y a través específicamente, como les decía, de los rayos, por la acción que tienen, o la reacción que tiene, digamos, el fruto a los rayos ultravioleta, especialmente la longitud de onda B. Con respecto a la temperatura en esta región, la temperatura media anual, si vamos de sur a norte acá en la quebrada, va a ir variando, y ahí le pongo en rangos porque lo utilizamos los valores, o sacamos los valores desde sensores remotos. Entonces va desde la localidad que está más
al sur, en la provincia, Tumbaya, varía entre 13 a 14,5 grados centígrados, hasta la más alta, cerca de Humahuaca, que en este caso es el productor Moya, y que tiene una temperatura media de 10 grados, ¿sí? Con una altitud de aproximadamente 3.300 metros. ¿Sí? Estas localidades, como estos lugares donde se está haciendo vid, como Amanecer Andino, Dupont, Guacalera, Yacoraite, están más bien sobre las márgenes del Río Grande. Con respecto al mismo elemento, en este caso, la temperatura, las mayores temperaturas se dan en el mes de enero, las menores es hasta lógico en el mes de julio, y las variaciones anuales acá la tenemos. También pongo acá los valorcitos de la variación de la temperatura media de cada una de estas localidades. Desde Tumbaya, la más al sur, hasta la más al norte, cercana, como les decía, a Humahuaca, 15 grados centígrados en el caso de Moya. La menor, obviamente, también la tiene por la altitud Moya, que varía, digamos, la menor temperatura media entre 5,5 a 6. Sin embargo, una de las informaciones que es muy importante tenerlas en cuenta es la amplitud térmica. Esta es la amplitud en el dibujo, está la amplitud térmica, o en la figura está la amplitud térmica anual. Como ustedes ven, varía o aumenta en una diagonal que va de este a oeste, y en esta región vamos a tener temperaturas medias entre el mes más frío y el mes más cálido, no tan importantes como si tomáramos esta amplitud anual de los valores máximos medios y los valores mínimos medios, la diferencia entre esos. Entonces observamos que anualmente hay una buena amplitud anual. De vuelta, Tumbaya con el mayor valor, Moya con el menor valor, especialmente por la altura. Pero hay otro elemento que es fundamental, que es la amplitud térmica diaria. La amplitud térmica diaria, si observamos específicamente, hemos bajado información y hemos empezado a graficarla de esta forma para mostrarla. En este caso está representada una cajita, al medio una línea, ¿sí? Esta línea está representando la media de la amplitud térmica, y la caja me da un valor de la variación, en cierta forma, de la amplitud térmica. Los valores en línea punteada van a ser los extremos que se hayan registrado en algún momento. Lo que observamos que en este caso, desde la zona más al norte, la mayor variación de esta amplitud térmica se da en los meses de agosto y septiembre. No así en otras regiones, como en el caso de Guacalera, al igual que en las otras regiones que vemos acá, como Don Milagro, Dupont. Ahí le estoy señalando cada una de las localidades donde está ubicada. Pero sin embargo vemos que estas dos, tanto Dupont como Don Milagro, superan las amplitudes térmicas en estos meses desde octubre y noviembre los 20 grados centígrados, ¿sí? Como media. Sin embargo, la variación es importante, es muy importante. ¿Y por qué es importante la variación diaria de la temperatura? Y tiene que ver muchísimo con las características de que durante el día, si tenemos buenas temperaturas, va a haber una buena tasa de fotosíntesis. Y también con mayor posibilidad de que tengamos metabolitos para producir ácidos y
productos que lo hacen a la uva y a la vid, al vino después, mucho más aromáticos. Y si las temperaturas son bajas a la noche, tendremos una menor degradación de ácido málico o una buena retención de azúcares. Entonces, por eso es importante la amplitud térmica y hacer esta caracterización. Con respecto a eso, acá lo digo que estas dos localidades tienen las mayores amplitudes térmicas en octubre y noviembre, y en estos meses superan los 20 grados centígrados. Tumbaya, de Amanecido Andino, no superan los 20 grados, pero están muy cerca. Y la mayor variación, o sea, ahí la cajita, la mayor variación de las temperaturas diarias está entre los meses de diciembre, febrero y marzo. Con respecto a algo relacionado a las temperaturas, están las heladas. Este es un trabajo que me lo mandó la ingeniera Larran, y tenemos que las mayores épocas o primeras heladas se producen desde Humahuaca hacia el sur, Humahuaca más al norte de la región, Hornillos más al sur de la región, y como ustedes ven, como media, tenemos el 16 de abril, y en la última región, en Hornillos, está aproximadamente para el 26 de abril. La que es especial es esta, Purmamarca, porque debe ser también por el lugar donde estaba la estación, por lo que es importante seguir monitoreando, ya que estos datos no son muy actuales. ¿Qué es importante? ¿Por qué es importante las heladas? Y sin duda porque me van a definir la variedad más temprana, más tardía, y va a ser uno de los componentes del terruño, como le llaman. En cuanto a las precipitaciones, bueno, esta región sabemos que son escasas las precipitaciones. También hay una disminución de la precipitación desde el este hacia el oeste, en una diagonal, como ustedes ven, hacia la Puna, menor cantidad, la Quebrada un poquito menos, y así, pero tenemos este tipo de precipitación, esta cantidad de precipitación de acuerdo a lo que bajamos de sensores remotos. Varía entre un poquito más o menos como media 300 milímetros en Tumbaya, a menos de 200 en Humahuaca. Estos valores son bastante actuales, sin embargo, los anteriores, los medidos por Bianchi, en este caso corresponden a estas precipitaciones. Acá tenemos Humahuaca con 176, que, como dicen con el sensor remoto, son menores a 200 milímetros, Tilcara con 138, de ojo que estoy hablando del valor anual, y que acá se está representando también, si podemos ver, por ejemplo, para Yala o San Salvador de Jujuy, que alrededor del punto verde, que es el valor medio, también hay una variación de la precipitación, donde pueden oscilar esos valores. Y si analizamos la concentración de la precipitación, entre el 95 al 97% en esta región va a estar concentrada en el semestre cálido. Es muchísimo. Lo poco que cae de precipitación, o lo poco que se produce de precipitación, se produce en estos meses. ¿Sí? Es lo que puse acá, que son muy escasas, y más del 90% se distribuye en el semestre cálido.
Con respecto a la relación que existe entre la evapotranspiración y la precipitación, bueno, es muy grande. Obviamente sabemos que lo que evapotranspira, y de acuerdo a los cálculos nuevos que hicimos, con una metodología también nueva, claro, las precipitaciones superan, perdón, la evapotranspiración supera ampliamente a la precipitación, por lo tanto esta región sí o sí necesita riego, especialmente por las características de la buena radiación, los vientos y el déficit hídrico, o sea, la humedad relativa tan baja en todos estos lugares. Acá también tenemos que, de acuerdo a las estimaciones, en casi todos los días la precipitación supera, a no ser que sea en los meses de invierno, que inclusive no es necesario regar, supera los 6 milímetros diarios la evapotranspiración. Con respecto, por último, a los vientos, tenemos también bajado de información satelital la velocidad máxima media, en este caso de los vientos, como la mínima. Y para la región, todos estos lugares tienen vientos entre mayo, junio, julio y agosto, que son bastante importantes, y como son medios, simplemente está diciendo que son mayores a 61 kilómetros por hora. Pueden haber ráfagas que son mucho mayores a estas, ¿sí? Pero la mayor cantidad de viento lo tenemos entre este nivel, mayores a 12 kilómetros por hora, más o menos en casi toda la región, ¿sí? Por lo tanto, esta es una característica que tendríamos que tener en cuenta de acuerdo a dónde esté ubicado el cultivo, para que se instalen o no cortinas rompeviento, por ejemplo, como lo hacen en la región del Alto Valle. Acá tenemos lo mismo, ¿sí? Y lo que quiero es decir que el viento en esta región es predominantemente del oeste. Es el famoso efecto Foehn que se produce, y acá en el norte o en Jujuy le decimos viento norte. Desde Salta para Mendoza le llaman el viento sonda, pero nosotros tenemos estas características que acá en San Salvador de Jujuy entra, se encajona en la quebrada de Humahuaca y se lo sentía que venían desde la dirección noroeste, por lo tanto de ahí proviene ese nombre. Pero en realidad proviene del oeste, y la frecuencia, ¿sí? La mayor frecuencia la tenemos media, ¿no? En esta velocidad. Yo quiero hacer hincapié en esto especialmente, que a pesar de que se ha bajado toda esta información de sensores remotos, es conveniente, y que más o menos nos dan una característica de la región, es conveniente invertir en estaciones de medición de todos estos elementos meteorológicos, y fundamentalmente que tengan continuidad. ¿Para qué? Para que caractericemos con estudios más precisos para definir cada una de las tipos de variedades que podemos llegar a tener en esta región. Y otra cosa importante, que si se hace una cooperativa para comprar este tipo de instrumental, sean de igual proveedor, porque así no se tienen que seguramente ir calibrando uno por uno, ¿no? Así que por mí eso es todo. Muchas gracias. Bueno, a los que están participando les pedimos que puedan
agregar sus consultas al chat del canal para que podamos ir transmitiendo. Vea el profe. ¿Javi? Sí. Preguntas. No hay muchas preguntas para el profe. Sí, hay unas preguntas, capaz que pueden sumarle. Acá dicen dice, ¿qué etapas fenológicas tenemos en el vid para los meses de octubre y noviembre y en la quebrada? Capaz puedan, algún ingeniero o el profe mismo puede responderla. El especialista, para mí, desde mi punto de vista, sería mejor Dante. Perdón. Sí, en ese periodo lo que tenemos son los pámpanos en crecimiento, pero el nivel de desarrollo de los pámpanos es primero en el extremo sur, de Tumballe para arriba, y se va retrasando hacia el norte, casualmente por la variación de la temperatura a lo largo del año, que hace que sea más fría la zona norte que la zona sur. ¿Qué otra cosa hay? Por ahora, nada más. Sí, lo último que me queda por decir es que sin duda tenemos que definir muchos índices, ¿no? Porque hay índices que son específicos para la caracterización de la variedad. Y todos esos índices sin duda van a ser, tendrían que ser realizados, ya sea, sería bueno una tesis para eso. Bien, buena acotación, ingeniero. ¿Alguien más quiere acotar algo? Así ya vamos cerrando. Perfecto. Bueno, darles las gracias a todos los participantes y le esperamos en la próxima webinar de la Secretaría de Extensión de la Facultad y bueno, para todos los interesados, ¿no? Muchas gracias. Les recordamos, perdón Javi, que mañana continuamos con vinos de altura de la quebrada de Humahuaca y se va a abordar agregado de valor en vides criollas. Eso es mañana a las 5 de la tarde. Y el día viernes se va a ver microbiología aplicada a valor agregado en vinos de altura y compuestos antioxidantes y su influencia en los caracteres sensoriales de los vinos. Así que los esperamos mañana y pasado mañana para que podamos seguir aprendiendo un poco más de vino y compartiendo experiencias. Les agradecemos a todos por su participación y los invitamos a que conozcan la página de la facultad y conozcan la oferta académica que tenemos. ¿Sí? Muchas gracias a todos por su participación.